En un contexto donde la autonomía económica sigue siendo una deuda para muchas mujeres, algunas empresas están empezando a transformar no solo sus entornos laborales, sino también las posibilidades de futuro en los territorios. Hoy hablaremos de cómo el trabajo digno puede convertirse en una herramienta real para la equidad. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro videocast Diálogos de Ciudad, un proyecto del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Y hoy estoy con dos invitadas muy especiales, con trayectorias muy poderosas, con quienes queremos proponer una reflexión sobre esas transformaciones de las condiciones estructurales que perpetúan las violencias basadas en género, transformaciones que vienen desde distintos sectores de la sociedad, en el caso de hoy, desde el sector empresarial. Y vamos a enfocar esta conversación todavía aún más en el empoderamiento económico, en la autonomía económica de las mujeres como uno de esos factores clave para prevenir y mitigar las violencias basadas en género. Quiero presentarles a mis invitadas con quienes me place muchísimo estar aquí compartiendo escenario. Tenemos en primer lugar a Natalia Cortina, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Natalia, bienvenida y qué rico tenerte en casa porque tú eres de esta casa. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a nuestra invitada que ya van a conocer. Me encanta estar nuevamente en este espacio y poder conversar hoy sobre la autonomía económica de las mujeres y cómo el sector privado tiene una gran posibilidad de transformar esos entornos de violencia y aportar a una semilla, aportar a esta semilla para tener o eliminar las violencias basadas en género. Muchas gracias, Natalia. Tenemos también a Angélica Quiroga. Angélica es gerente de sostenibilidad y gestión empresarial de Incauca. Y pues quiero contarles que Incauca lidera un proyecto que se llama Mujeres Cosechando Futuros, y este proyecto emplea a mujeres en este sector tan masculinizado de la agroindustria de la caña. Hablaremos sobre eso, pero primero, Angélica, bienvenidísima. Hola, Lina, Natalia, gracias por este espacio. Para mí es un honor poder estar aquí. Me encanta poder compartir y aunque no soy de esta casa, tenemos mucha relación con ICESI, entonces qué bueno poder estar en este espacio compartiendo con ustedes. Así es. Quiero que empecemos hablando, Angélica, de este programa, este proyecto Mujeres Cosechando Futuros, y que nos cuentes y le cuentes a nuestra audiencia en qué consiste el programa y sobre todo cómo fue tomado por las personas de Incauca y las personas de la industria de la caña. Bueno, este es un proyecto maravilloso para nosotros. Mujeres Cosechando Futuro surgió por 3 razones principalmente. Pues nosotros en Incauca hacemos parte del sector agroindustrial de la caña de azúcar, un sector altamente masculinizado, sí, efectivamente. Y ahí, por eso surgió este proyecto, por 3 razones. Primero, en Cauca, el 94% de las personas que trabajan en esta compañía son hombres. Solo 280 somos mujeres en esta compañía. Entonces, reconociendo efectivamente que hay que generar más y mejores oportunidades para ellas, empezamos a trabajar en este proyecto. Un segundo razón fue que efectivamente en esta zona donde nosotros operamos, que corresponde a 14 municipios entre el norte del Cauca y el sur del Valle, pues efectivamente las condiciones para las mujeres o las oportunidades para las mujeres en la ruralidad son muy pocas, son precarias. Y adicionalmente, pues vemos cómo la violencia recae mucho más en hogares que son jefatura femenina, que tienen una alta carga, digamos, de cuidado doméstico, y sabíamos que ahí también teníamos que trabajar con ellas. Y una tercera razón del por qué nace este proyecto, ya les cuento en qué consiste, es en Incauca tenemos un propósito superior que es transformar vidas con energía. Eso es lo que nos mueve a nosotros todos los días a levantarnos, es nuestra razón de ser. Y decimos que es transformar vidas con energía porque efectivamente lo que buscamos es que todo aquel que se relaciona con Incauca, su vida se vea transformada. Y se vea transformada con energía porque Incauca es más allá de azúcar. O sea, somos bien conocidos por ser productores de azúcar, pero nosotros además somos cogeneradores de energía, producimos alcohol, carburante para oxigenar la gasolina y queremos que todo aquel que se relaciona con Incauca, su vida se vea transformada y nuestras comunidades es un actor fundamental. Por eso surgió este proyecto. Este proyecto a mí me enorgullece decir que no es un proyecto liderado, es liderado por nosotros, pero que la idea surgió del gerente de cosecha. Un hombre que reconoció que en su área el 100% en la base operativa eran hombres y que quería generar oportunidades para las mujeres. Por eso lanzamos una convocatoria para formar mujeres en operación de maquinaria agrícola pesada y yo siempre pregunto, ¿cuánta gente creen que se postuló? Un número, Lina.
¿Cuántas 100. mujeres crees que se postularon? 100. ¿Y Natalia? No, a mí me sorprendió, yo ya sé, pero hace unos días me dijeron cuántas eran. Espero estar en lo correcto. Me dijeron que 3.000 mujeres. Se postularon 1.295 mujeres. Mujeres del norte del Cauca y del sur del Valle que dijeron, yo me quiero formar en operación de maquinaria agrícola pesada. Y aquí nosotros, ¿qué decimos? Que las mujeres, uno, tienen necesidades y dos, están dispuestas a romper estereotipos y trabajar en trabajos históricamente ocupados por hombres y que además también pueden intimidar, ¿no? Porque son unas máquinas de unos tamaños, pues que es mucho más grande que nosotros. Una llanta yo creo que es del tamaño de cada uno de nosotros. Y lanzamos esta convocatoria y con esta convocatoria formamos a 28 de ellas y de esas 28, 16 hace 2 años ya están operando. Están operando tractores, están haciendo enganche de camiones, o sea, unas labores que en su vida pues iban a imaginar que estaban haciendo. Hoy estamos formando 18 adicionales en mantenimiento de maquinaria agrícola pesada también para generar más oportunidades para ellas. Y ha sido un proceso maravilloso donde no solamente las hemos acompañado a ellas en formación, que es muy importante, sino también en todas esas herramientas que significa poder trabajar en un entorno altamente masculinizado, ¿no? Que hay unos retos muy grandes, pero también hemos acompañado a esos compañeros que las han recibido, porque efectivamente pues se pueden generar muchas prevenciones, sesgos de tener que ahora trabajar con mujeres y lo que hemos hecho es acompañarlos para que sea un ejercicio finalmente de ganancia para todos y para la compañía. Gracias, Angélica, por esta historia. Me haces recordar lo que hace un tiempo me contaba una colega que trabaja en una organización del Valle del Cauca y esta historia consiste en que llegó una empresa de inversión extranjera a uno de los municipios más chiquititos y tal vez no tan sonados del Valle del Cauca y esa empresa empezó a ser reconocida como la que hizo que las mujeres del pueblo se empezaran a divorciar. El run run, el chisme del pueblo es que esa empresa había llegado para hacer divorciar a las mujeres. Y lo que ocurría tras escena, o lo que ocurría realmente, es que al emplearlas, al ofrecerles empleos dignos en sectores altamente masculinizados, lo que hacía era darles un empoderamiento económico que les permitía poner fin a esas relaciones, en muchos casos violentas, que no podían terminar antes porque no tenían cómo subsistir, cómo seguir manteniendo a su familia, no les permitía tomar esa decisión. Quiero preguntarle ahora a Natalia, justamente por esta idea unida al programa de Incauca, porque es importante que las mujeres tengan empleos dignos y formales en sectores altamente masculinizados y cómo esto se relaciona con la prevención y la mitigación de las violencias basadas en género. Bueno, en general, que las mujeres pueden acceder a empleos dignos ya es una ganancia. Tener ingresos nos permite no solo tener una posibilidad de acabar con relaciones tóxicas, de poder estar en entornos donde muchas veces, y lo hemos podido observar en Incauca, de la voz de las mismas mujeres en el proceso de acompañamiento que estamos realizando desde el observatorio, y es el decir de, yo antes ni siquiera me imaginaba, ni siquiera tenía en la cabeza poder romper con este ciclo de violencia. Saber que no tenía con qué llenar mi nevera, porque así nos lo cuentan. Saber que mis hijos y mis hijas posiblemente no tenían la posibilidad de ir a la escuela o de poder acceder a un mejor futuro. El PNUD, por ejemplo, ha estimado que acceder o tener ingresos para una mujer puede modificar o puede hacer que con una probabilidad del 60% que las mujeres rompan los ciclos de violencia. Es un porcentaje altísimo. Esto es uno de los mayores problemas que hoy aquejan no solo a las mujeres, sino a nuestra sociedad. Tener entornos violentos donde las mujeres no tengan la capacidad de generar ingresos, de tener un mejor futuro, de acceder no solo a este ingreso que muchas veces puede ser a través también de la generación de emprendimiento, sino tener la relación de un entorno distinto donde pueden seguir creciendo, donde se pueden seguir formando, es altamente positivo. Pero además, cuando las mujeres trabajan en sectores altamente masculinizados, estamos rompiendo con los estereotipos. Estamos diciéndole no solo
a una empresa, a la comunidad, al mundo, ¿sí? Que somos capaces de hacer muchísimas cosas que por estas transformaciones culturales, por la manera en que hemos sido criados, pues nos decían, no, las mujeres para eso no sirven o no son las adecuadas. Y finalmente, con ver una mujer que está en un tractor, una mujer que está en una mula, que está enganchando todos estos elementos o que está haciendo mecánica, pues les decimos al mundo y a nosotras mismas que somos capaces de todo. Entonces, tiene un top adicional. Yo digo que las empresas que tienen estos retos que se meten no solo a tener más mujeres en su industria, sino tener más mujeres en sus áreas operativas, están rompiendo y haciendo que esa transformación no solo cultural de su entorno, sino de toda la sociedad sea posible, que es tal vez de las cosas más difíciles que a veces tenemos que hacer en las empresas. Sí, muchas gracias, Natalia. Hablemos de estas transformaciones en el caso de Incauca y el programa Mujeres Cosechando Futuro. ¿Qué transformaciones han visto ustedes tanto para la organización, para ese entorno de trabajo donde tú nos contabas ahora solamente eran hombres y ahora ya hemos formado a 16 mujeres y vienen otras 18 en camino? ¿Y qué transformaciones ha habido, si las conocen, para la vida de las mujeres? Tal vez alguna historia que les haya llamado la atención, algo que tengas ahí como anécdota para contar. Bueno, efectivamente, y como lo planteas en la pregunta, aquí hay múltiples beneficios y beneficiados en este proceso. Primero, este programa se enmarca en la política de equidad de género, diversidades humanas e inclusión de Incauca. No es un proceso, digamos, como aislado, sino que viene o responde a un proceso que hemos venido de transición, donde siempre lo decimos, y es que la diversidad en esta región también donde estamos, no solamente cuando hablamos de género, sino otras variables, nos enriquece. Pensar, pues a veces uno puede decir, bueno, es más fácil relacionarme con aquel que piensa igual que a mí, ¿no? Y puede que todo fluya más rápido, pero realmente aquí nos hemos dado cuenta que esa diversidad enriquece la toma de decisiones, enriquece los escenarios corporativos para poder solucionar o al menos enfrentar de una mejor manera los retos a los que nos estamos enfrentando, que rápidamente están cambiando. Entonces, pensando en términos de organización, para nosotros ha sido absolutamente valioso. El gerente de cosecha lo manifiesta, las mujeres le metemos este tema del cuidado, de lo delicadas en el manejo de la maquinaria, que entra no a competir con los hombres, sino que lo que hace es entra a complementar. Y yo creo que eso ha sido parte fundamental de nuestro proceso y es no generar una exclusión por ahora, incorporar a las mujeres, sino realmente estamos incorporándonos, viendo los beneficios que podemos tener los unos con los otros. Entonces, para Incauca ha sido un proceso maravilloso de aprendizaje para el área y para ellas, que para nosotros es como esa razón de ser y que se alinea con ese propósito de transformar vidas con energía. Y Natalia lo decía muy bien ahora, en el momento en que una mujer logra una autonomía económica, pues ahí puede tener mayor capacidad de tomar decisiones, de proteger a sus hijos, de romper o salir de estas relaciones que puedan estar generando violencia en su hogar y también a sus familiares. Y a nosotros lo que más nos gusta de esto es que estamos generando referentes para que niñas, jóvenes puedan soñar con algo distinto que nos han marcado que es de una manera y que en estos entornos rurales aún más limitado, ¿no? Esto sí puedes hacer, esto no puedes hacer. Entonces, estas mujeres se han convertido además en su comunidad en referentes para las niñas, para sus amigas, que empiezan a decir, bueno, efectivamente sí hay una forma de hacer distinta las cosas, sí se puede, reconocemos efectivamente que estamos en un entorno con pocas oportunidades, ¿sí? Pero poderle tener y dar esa apertura mental a la comunidad y a ellas mismas ha sido fundamental. Y como lo decía Natalia, por ejemplo, los ingresos de ellas han aumentado un 170% en promedio. Tenemos casos como, por ejemplo, Karen es de Miranda, Cauca. Karen y madre soltera de 2 chicos, ella estudió todos temas de estética, trabajaba en una peluquería y obviamente era un trabajo digno, pero que no le permitía a ella tener un ingreso adicional para mejorar las condiciones de su hogar. Entonces, temas que pueden sonar muy sencillos, pero significan mucho, de tener piso en su casa, de tener cortinas en su casa también. Por ejemplo, también tenemos decía Erika de Miranda, tenemos Karen también de Padilla, que también son mujeres que con esto les ha permitido a ellas salirse de una rutina que les estaba generando mucho daño, ¿sí?
y también cuidar a sus hijos. Entonces yo creo que esto es un proceso que ha beneficiado a todos, ha beneficiado en Cauca, ha beneficiado a los hombres de esta área también, las ha beneficiado a ellas, ha beneficiado a la comunidad. Entonces qué bueno, hoy tenemos estas 16 contratadas hace año y medio y 18 que están el próximo año terminan su proceso formativo y que se vincularán también para ir generando un proceso, digamos, cada vez más robusto. Podríamos pensar que son muy pocas, ¿sí? Pero realmente queremos en pequeño ir fortaleciendo, no generar acción con daño, cuidar muy bien y en la medida en que tenemos un proceso más robusto, poder ir a aumentar el número de mujeres que participen. Me gustan mucho estas historias de Karen y de Erika y de Incauca, por supuesto que las ha incorporado a sectores altamente masculinizados, porque nos demuestran que la equidad es algo que construimos entre todas las personas como sociedad, que no es esa utopía ni eso que anhelamos todos y todas, sino que desde acciones concretas, desde las empresas, desde el Estado, desde nuestras comunidades y desde las familias, vamos construyendo. Quiero ahora que hablemos sobre qué aprendizajes quedan para otras empresas o qué les podemos decir a otras organizaciones que quieren implementar políticas similares, pero que de pronto tienen ese temor de no hay mujeres para postularse, o tal vez un temor de tenemos que hacer ajustes incluso en la maquinaria, porque puede que algunas maquinarias sean construidas por hombres y para hombres, entonces son muy grandes. ¿Cómo se va a subir una mujer ahí? Eso nos va a implicar tiempo, dinero. ¿Qué podríamos decirle a esas organizaciones para que implementen estos programas que son tan necesarios y que además hoy en día no son opcionales, son un gran aporte a la sociedad y un beneficio enorme para sus empresas? Bueno, digamos que los beneficios son, yo casi que me atrevo a decir que incalculables, pero desde conocer la experiencia de estas mujeres, cada una de ellas que he tenido la oportunidad de conversar con ellas y saber, y lo decíamos con Angélica antes de entrar, transformar al menos una vida. Es que el impacto que hacemos al transformar la vida de una sola mujer, estamos impactando no solo en su familia, en sus hijos, en su pareja, si es que la tienen, sino en su familia extensa. Muchas de ellas además tienen a su cargo el cuidado, su red de apoyo está compuesta por sus abuelas, por sus tías, por sus hermanos. Entonces estamos impactando de una manera exponencial el entorno de vida en las comunidades. Incauca trabaja en una zona de influencia con una cantidad de problemáticas muy digamos, donde se requiere esa acción empresarial, porque muchas veces el Estado no es suficiente. Entonces, yo les diría a las empresas, uno, hay que perder el miedo y hay que ir paso a paso. Digamos, no vamos a pasar, y creo que también conocíamos otras experiencias, no vamos a pasar un día de tener 0 mujeres en la operación a tener 1,000, 2,000 o 3,000, porque aquí más que el número, genial si así fuera, es el impacto, la reputación, qué es lo que pasa con esas empresas. Como volverse o volcarse un poco a esa definición más simple de la responsabilidad social que tanto ha cambiado, porque no es dar un dinero, por ejemplo, que hay empresas que aún lo consideran de esa manera, sino cuál es mi responsabilidad como empresa en transformar la sociedad. Y esto permite hacerlo la equidad de género, tener bases sólidas, tal vez no empecé por ahí, Angélica lo mencionó, cuando yo tengo una política clara, un derrotero sobre cuáles son esas bases, esos cimientos y para dónde voy con hacer un programa como Mujeres Cosechando Futuros, que no solo le apuesta a vincular mujeres y qué chévere y transformémosle la vida, sino esto cómo está conectado con el core de mi negocio, con mi estrategia de sostenibilidad. Y no es gratis que hoy tengamos aquí a Angélica sentada, porque es parte de esa estrategia de sostenibilidad. Entonces a las empresas perder el miedo, ir adelante y acompañarse o conocer estas historias, vincularse con estrategias o con organizaciones como el Observatorio para la Equidad de las Mujeres que puedan darle herramientas para que ese camino no sea digamos, solo, y ojalá podamos tener el menor daño posible, porque eso es una realidad. Hay que prepararnos para la llegada de las mujeres,
súper bien estos procesos de selección, pero ¿qué pasa cuando las mujeres están adentro, no? Si no hay una transformación y no hay un cimiento y no hay unas bases que nos permitan tener unos entornos laborales seguros, inclusivos, que estén preparados para recibirlas y para acompañarlas en su crecimiento profesional, pues seguramente vamos a tener procesos en el que poco a poco las mujeres dicen, no, yo mejor me voy porque este no es un entorno seguro para mí. Entonces, no es fácil, pero es demasiado gratificante y es una posibilidad de transformar realmente a la interna y hacia el exterior y recibir una cantidad de beneficios, como le mencionaba, temas de reputación, reconocimiento, innovación, las formas de pensar y de hacer diferente, inclusive de mejora del clima laboral entre los mismos hombres. Ya hay bastantes referencias frente a eso. Entonces es un gana-gana para las organizaciones y por supuesto para las mujeres. Angélica, ¿alguna recomendación para organizaciones que quieran dar este salto que ya Incauca ha dado de manera muy consistente? Yo creo que hay muchos aprendizajes de este proceso. Lo primero, y Natalia lo mencionaba ahora, para nosotros es clave que esto está alineado a la estrategia del negocio, ¿sí? No es como una actividad aislada, sino que responde nosotros en nuestro modelo de relacionamiento con nuestras comunidades. La apuesta central es la construcción de paz territorial. Y nosotros, porque hablamos de paz territorial, pues efectivamente estamos en una zona de conflicto, pero entendemos esa paz más allá de la ausencia del conflicto como la generación de oportunidades de vida digna para las personas. Y ahí el sector empresarial tiene todo que jugar, o sea, es un actor protagónico, relevante en la construcción de paz territorial. Y por eso para nosotros, iniciativas como estas, no es solo un tema de justicia social y de construcción de paz territorial, que las organizaciones y las empresas tenemos que trabajar en eso, sino como lo decía ahorita, porque también le vemos el valor de tenerlas a ellas, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, que entran a enriquecer el proceso. Y dos, estamos generando desarrollo en el territorio o en la zona de influencia donde nosotros operamos, que sabemos que sin eso, pues la condición o la vigencia corporativa pues no es viable. Entonces, primero como esa alineación y viene muy relacionado con el compromiso de la alta dirección. Nuestro presidente, el presidente de Incauca, le cree a esto de manera genuina, se ha sentado con ellos, está convencido de esto y bien o no es un mensaje muy importante para dar. Si nosotros tenemos a la alta dirección comprometida con esto, sabemos que es un mensaje que puede ir, digamos, en todo el área, en todo el proceso productivo. Otro tema para nosotros muy importante, llenarnos de aliados. No las sabemos todas. Aquí, por supuesto, la idea es no equivocarnos, pero nos podemos equivocar, ¿no es cierto? Y con el error, pues está la oportunidad de mejorar. Entonces, hemos tenido aliados como el Centro de Formación Providencia, el SENA, que las formaron a ellas en la operación de maquinaria agrícola pesada con un enfoque de género. Entonces, también la apertura de ellos. Aquí hemos tenido el observatorio que nos está acompañando también, Equilátera que nos está acompañando, porque solos no lo podemos hacer. Sabemos que esto es un reto entrar 16 mujeres a trabajar en una área donde el 100% son hombres, es muy difícil. Y Natalia lo mencionaba muy bien, acompañar. Finalmente somos seres humanos los que estamos viviendo este proyecto. Y los seres humanos tenemos temores, miedos, sesgos, tantas cosas de lado y lado que si no los acompañamos, pues corremos el riesgo de que esto no funcione bien. Y por último, y Natalia también lo mencionaba, uno puede abrumarse queriendo abarcar mucho, ¿no? Entonces esto es tan grande, 16 son muy poquitas, es empezar de a poco, de a pequeño, ir generando los logros y no pensar, como digo yo, que nos vamos a comer el pastel de primerazo, sino que vamos a ir comiéndonoslo de a poquito mientras vamos aprendiendo cómo es el proceso. Así es, muchas gracias. Hemos tejido una conversación muy, muy interesante sobre cómo desde las organizaciones se le pueden apostar a estos proyectos que incorporan a las mujeres, no como una acción aislada, sino como algo que va a fortalecer el core del negocio, pero que también va a transformar la vida de las mujeres, de sus familias, de la comunidad y de todo el entorno en el que cada organización desempeña sus labores. Por supuesto, hacerlo paso a paso, como dicen ustedes, con un acompañamiento, con toda la disposición a equivocarse si es necesario o si ocurre algo en el camino, pero no dejarlo de hacer, porque como dije hace un momento, estamos aportando o están aportando a la transformación de toda la sociedad. Agradezco a estas dos invitadas que estuvieron acá con nosotros y un saludo para nuestra audiencia. Pueden ver más episodios de Diálogos de Ciudad
y seguirse sumando a esta conversación.